Hola, hola, soy Simón Bamonde y hoy me gustaría explicarles un poquito más sobre las diferencias que tenemos cuando ocupamos C++ y cuando ocupamos Blueprints, en especial en cuanto a performance. Esta fue una charla que ya había hecho hace tiempo, pero me gustaría volver a grabarla para poder subirla a la comunidad de Unreal Engine, y así para que más personas puedan llegar a programar aún mejor. Partiremos con una pequeña presentación y luego vamos a ver algunos ejemplos prácticos en los cuales mostramos las diferencias entre ocupar C++ y ocupar Blueprints. Así que comencemos con la presentación. Bueno, como les comentaba, esta va a ser una introducción a C++, pero más que enseñarles cómo ocupar C++, es para explicarles un poquito la diferencia que tenemos entre ocupar C++ y ocupar Blueprints, que es lo que generalmente se ocupa más en Unreal Engine. Así que partamos con las cosas que sabemos de Unreal Engine. Para partir, veamos lo que son los Blueprints. Entonces, los blueprints son una herramienta de programación visual que nos permite hacer código de manera mucho más fácil, lo cual nos puede permitir iterar ideas y también hacer pruebas de manera mucho más rápida y sencilla, sin tener que escribir código, compilar y todo ese proceso que es un poquito más lento que conlleva utilizar C++. Pero, ¿cuáles son algunos de los problemas que podríamos encontrar al ocupar este tipo de programación visual? Por ejemplo, acá tenemos la visualización de lo que es el carácter para un juego que estaba haciendo de multijugador. Y vemos que pese a que esté todo bien ordenado y todo comentado y todo en sus pequeños cuadritos, es un poco abrumador la cantidad de información que hay y así también nuestros blueprints se pueden ir volviendo cada vez más incontrolables. También tenemos otros ejemplos en los que no son muy ordenadas las personas en las que están trabajando con los blueprints y podemos ver algo como de este estilo, en el cual si ya quieres buscar una función en específica es casi imposible. También vemos algunas otras personas bien creativas que parece que acá, no sé si soy solo yo, pero parece que dibujaron un dinosaurio. O ya puedes tener el caos máximo, que acá ya encontrar dónde tienes problemas o cuáles son las funciones que quieres cambiar, ya es imposible. Entonces, ahora me gustaría compararlo con lo que es C++. Si bien C++ al principio y si no sabes programar antes, puede verse un poquito intimidador, pero lo bueno que tiene es que nos permite tener todo un poquito más ordenado, ya que podemos definir las funciones y tenemos distintos atajos para ir entre las definiciones de nuestras funciones y la implementación de estas. Así pudiendo tener el código un poquito más ordenado y también nos hace un poquito más fácil de buscar entre nuestro código cuando tenemos estas clases que ya empiezan a ser muy grandes. Pero ¿cuáles otras ventajas tendría ocuparse más aparte de Blueprints? Si Blueprints es fácil de ocupar, ¿y por qué deberíamos aprender a ocuparse más? Y aquí es donde me gustaría entrar a cuál es la diferencia, que les voy a mostrar con una pequeña demostración técnica. Vamos a abrir dos proyectos distintos en los cuales vemos cómo funciona hacer un cálculo muy pesado utilizando Blueprints, utilizando C++ y utilizando una combinación de las dos. Así que vamos para allá. Y bueno, este es el primer proyecto que me gustaría mostrarles y es una implementación que hizo el estudio Grumpy Giraffe Games, el cual ellos subieron un video a YouTube explicando esto mismo y mostrando las diferencias entre ocupar blueprints, ocupar C++ y ocupar una combinación de blueprints y C++. Lo que hacen ellos es tener un for loop en el cual al nosotros tirar una de estas pelotitas y pinchar una de estas esferas, vamos a ver cuánto se demora en calcular hacer 50 veces un loop que le suma 1 a una variable en específico. Entonces, vamos a ver qué tanta diferencia hay entre ocupar solo blueprints, solo C++ y la combinación de las dos. Así que recuerden, les voy a dejar el proyecto de Grumpy Giraffe Games abajo en la descripción y también les voy a dejar un link a su video original, que está en inglés. Así que para los que quieran revisarlo, también pueden revisarlo ahí. Entonces, comencemos. Acá tenemos las tres diferencias. Si le pegamos a la primera pelotita, vamos a tener el resultado del loop que le suma 1 50 veces, solo ocupando blueprints. El segundo solo ocupando C++ y el tercero ocupando una combinación entre blueprints y C++. Y bueno, si es que vemos la primera opción, vemos que se demora aproximadamente 14,5 milisegundos en hacer este resultado. ¿Y qué quiere decir 14,5 milisegundos? ¿Eso es harto? ¿Eso es poco? Si es que nosotros estuviéramos corriendo esta función todo el rato, tendríamos aproximadamente que nuestro juego estaría ya corriendo a menos de 70 frames por segundo. Entonces, generalmente uno corre mucho más que solo esto, y este cálculo de 14,29 segundos es solamente lo que se demoró en calcular en ejecutarse este cálculo. Así que veamos cómo se compara con C++. Bueno, si es que
ocupamos el caso, y bueno, si es que vemos el caso de C++, vemos que la diferencia es tremenda. Pasamos de 14,5 milisegundos aproximadamente a un aproximado de 0,015 milisegundos. ¿Y cuánto es esa diferencia si es que lo calculáramos? Vamos a ver, 14,5 partido en 0,015. La diferencia entre el Blueprint y el C++ es aproximadamente 970 veces más rápido. Entonces vemos una gran diferencia solo al sumar una variable 50 veces en un for loop. Y luego veremos el caso en que ocupamos una mezcla de Blueprints con C++. Nosotros creamos un nodo específico de C++ que vamos a poder visualizar dentro de Blueprints y vamos a poder ocupar una función ya hecha en C++, pero dentro de Blueprint como un nodo en específico. Y si bien es harto más pesado que el caso que solo ocupáramos C++, la diferencia entre ocupar Blueprints y C++ mezclados a que ocupar solo Blueprints es gigante. En este caso, tendremos una diferencia de aproximadamente 290 veces, que podemos rescatar 290 veces de performance solamente al utilizar un nodo que creamos antes en C++. Una función pesada que antes teníamos hecha en Blueprints, la pasamos a C++ y luego la llamamos por Blueprints directamente. Ahora pasando a un nuevo ejemplo. Este es un ejemplo que hice yo, en el cual vemos acá abajito el world tick, que es cuánto se demora el mundo en hacer un tick, que acá está aproximadamente a 6 milisegundos, lo cual quiere decir que está corriendo aproximadamente 170 frames por segundo. Y queremos ver cómo cambia si es que agregamos actores del tipo C++. En estos estamos haciendo exactamente el mismo cálculo que antes. Tenemos un actor que en cada tick va a ser un for y va a sumarle 1 a una variable, la cual va a llegar hasta 50. Entonces hacemos un for que suma 50 veces 1, 1, 1, 1, 1. Y vamos a hacer esto ocupando un actor del tipo C++ y ocupando un actor del tipo Blueprints. Entonces, ¿qué cambios podemos esperar? Si tenemos solo un actor de C++, no vemos ningún cambio en el world tick. Con 10 actores, tampoco. 100, tampoco. 500, tampoco. 1000, parece que se empieza a poner un poquito más lento recién, pero tampoco es muy visible. Y la verdad es que incluso ya llegando a los 10.000 actores, aún no le cuesta mucho esfuerzo al computador poder hacer estos cálculos, ya que en C++ corre todo mucho más rápido que en Blueprints. Y esto se lo voy a explicar después con un poquito más de tiempo. Y veamos ahora el caso de Blueprints. ¿Qué pasa si hacemos este mismo cálculo de sumarle 1 50 veces, pero ahora ocupando esto mismo solo con Blueprints? Si tenemos un actor, tenemos el tick igual. Y si pasamos a 10 o 100 actores, vemos que se mantiene el tick en casi 6 milisegundos. Pero ya cuando pasamos a 500 actores o 1000 actores, en 1000 actores ya vemos un delay de aproximadamente 1 milisegundo. Tenemos un aproximado de 7 milisegundos en el world tick. ¿Y qué pasa si que vamos aumentando este número? Con 2500 actores ya vemos que baja mucho el rendimiento que tenemos en nuestro juego. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos 2500 actores que están sumando 1 50 veces por tick, que esto lo hago para simular, por ejemplo, un actor que tenga funcionamiento pesado, por ejemplo, una inteligencia artificial que quiere seguir al jugador, quiere ver sus entornos o quiere hacer hartos cálculos pesados todo el rato, podríamos tener este tipo de problemática. Y en este caso, si es que tenemos 2500 actores, ya estamos corriendo el juego a menos de 60 frames por segundo, solo teniendo actores y no tenemos nada renderizado en el mapa. ¿Qué pasa si es que aumentamos estos números? Si ponemos 5000 actores, vemos que bajamos a la mitad de frames, ya estamos corriendo a casi 30 frames por segundo. Y con 7500 actores estamos en aproximadamente 20 frames por segundo. Y ya llegando a 10.000 actores, todo se pone un poquito más lento y puede que hasta crashee el computador. Y vemos que ya estamos corriendo a aproximadamente 15 frames por segundo, que ya es injugable. Entonces, estos eran los dos ejemplos que tenía pensado mostrarles y viendo la comparación entre 10.000 actores de tipo C++ versus 10.000 actores de tipo Blueprints. Y para poder explicarles por qué es esto, me gustaría volver a la presentación. Así que vamos para allá. Entonces, volviendo a nuestra presentación, ¿cuál sería la gran diferencia que tenemos entre C++ y Blueprints? Pudimos observar una gran diferencia en cuanto a performance, y esto solamente haciendo una función
la cual tenía un funcionamiento muy simple, el cual sumaba 1 50 veces por tick, y vimos la diferencia entre tener 10.000 actores de tipo C++ y 10.000 actores de tipo Blueprints, y la diferencia era enorme. Pasábamos de no tener casi ningún aumento de carga en la CPU a tener un juego que ya corría a menos de 15 frames por segundo. ¿Y esto por qué ocurre? C++ es uno de los lenguajes de programación más rápidos que existe y Blueprints ocupa C++ por detrás. Pero el problema que tiene es que no puede aprovechar toda la potencia que tiene C++, ya que cada vez que ejecuta un nodo va a llamar una máquina virtual, la cual va a correr el código, le devuelve el resultado y luego va así nodo por nodo. Entonces esto hace que sea mucho más pesado el cálculo a través de nodos que a través de C++, ya que en este puede correr todo de una. Entonces, me gustaría pasar ahora a dónde recomiendo yo usar C++. Por ejemplo, en casos como los que les dije antes. Ahora estábamos haciendo un ejemplo burdo en que sumábamos 50 veces un número 1 a una variable, pero ¿qué pasa en el caso de que queramos tener un sistema de parkour, por ejemplo? Queremos ver todos los puntos en los que nos podemos agarrar, donde tenemos una pared para poder poner la mano, o donde tenemos que empezar a agacharnos, o donde tenemos que empezar a pararnos. En un ejemplo ya como con cinemáticas inversas. Otro caso sería por ejemplo, en el juego de Resident Evil 4. En el remake hicieron una nueva funcionalidad, la cual podemos ver acá abajo, que se llama AutoSort. ¿Y qué hace esta funcionalidad? Corre un algoritmo matemático el cual va a ordenar todo tu maletín y va a posicionar nuevamente los objetos que tengas en el maletín. Y esto, si es que lo hacemos con Blueprints, puede ser muy pesado porque generalmente estos cálculos matemáticos requieren de muchos loops y van a ser pesados para calcularlos si es que lo calculamos simplemente con Blueprints. Entonces esto yo recomendaría sí o sí pasarlo a C++. ¿Y dónde más nos serviría ocupar C++? Por ejemplo, hace algunos meses atrás estaban estos casos en el Free for the Month. Teníamos un ejemplo en el cual podían tener en NPCs procedurales, los cuales intentaban esquivarse entre ellos, y puedes tener hasta más de 100 de estos, y todo con tu juego funcionando a más de 60 frames por segundo, que era aproximadamente más o menos los que les mostraba antes. En el otro caso, yo tenía 10.000 actores que estaban haciendo una suma y no teníamos ningún problema en cuanto a rendimiento. También existen muchas cosas que podemos ocupar utilizando C++ que no están disponibles para utilizar solamente con los blueprints de Unreal Engine, como es el caso del Gameplay Ability System, que nos permite generar un sistema de habilidades en el cual podemos ver cooldowns, podemos ver qué tipo de habilidad le hace más daño a otro tipo de habilidad o cómo estas se combinan para tener distintos tipos de interacciones. También nos sirve para ocuparlo en Epic Online Services, que es un sistema que Epic pone a disposición y es lo que tiene por detrás Fortnite para poder mantener todos sus servidores, los cuales ponen a disposición a nosotros matchmaking, lobbies, chat de voz, chat normal, poder guardar el progreso de los personajes, tener programas para que no puedan hacer trampa a los jugadores, y todo esto en un ambiente online. Esto lo pone Epic a disposición de manera gratuita y son las cosas que ellos han hecho para mantener Fortnite andando, y cada vez van dándonos más y más servicios disponibles a la comunidad, y todo esto de manera gratuita. También tenemos varias cosas que vienen en el camino que van a ser muy entretenidas, como por ejemplo tener perfiles y avatars. También podemos tener parties, grupos, podemos tener un inventario seguro y muchas otras cosas que podrán ver acá en este roadmap. Y también otra de las funciones que les dije antes que nos puede servir demasiado es para crear nuevos nodos. Nosotros simplemente ocupando esta macro uFunction con el decorador Blueprint Callable, podemos hacer que la función que tengamos implementada en C++ la podamos llamar luego dentro de Blueprints. Y esto simplemente ocupando esta macro con este decorador. Entonces, así podemos hacer que cálculos pesados, por ejemplo, el de la maleta que se autoordene, como en el Resident Evil, podemos hacerlo todo eso dentro de un mismo código que luego lo podemos hacer llamable a través de Blueprints. Y esto ya nos ahorrará demasiado cómputo y nos serviría, por ejemplo, para tener sistemas complejos
hechos en código, pero que los podamos poner a disposición del resto del equipo, que pueden ser diseñadores, artistas, etc. Entonces me gustaría también ahora hacer un resumen de las diferencias que tenemos entre Blueprint y C++, cuándo es bueno uno y cuándo es bueno ocupar otro. Por ejemplo, Blueprints yo lo recomiendo mucho para ocupar en la parte de prototipado. Las primeras veces que queremos probar algo o cuando estamos partiendo la creación de un proyecto, vamos a hacer todo esto en Blueprints para así ahorrar tiempo y luego ocupar C++ para las partes que sean más pesadas. También para aplicaciones estéticas, no es necesario para estas hacer todo esto en C++. También podemos hacer para expandir clases de C++. Ya tenemos clases que queremos ponerle funcionalidades extra. O ocupar también otro tipo de funcionalidades como Ragdoll, Chaos Fracture y otros que su comportamiento es un poquito más fácil de ocupar solamente utilizando blueprints. Y en el caso de C++, yo lo recomiendo sí o sí que se ocupe para funciones matemáticas, ya que esto es generalmente pesado y podríamos tener una gran mejora en performance si es que ocupamos C++ en vez de blueprints para esto. También en los sistemas core de tus personajes. Si es que vas a tener algo que va a estar corriendo todos los ticks, pásalo a C++. Así puedes mejorar mucho tu performance. También en el caso de multijugador, muchas veces tenemos muchas más opciones de control al ocupar C++ que en Blueprints. Y también al código que se repite mucho. Esto, ya que lo mismo, si es que estamos corriendo un código que se repita mucho, cada vez que llamemos a este nodo, el Blueprint va a tener que llamar a una máquina virtual, lo cual hace que se demore cada vez más nuestro código. Así que ahí recomendaría sí o sí ocupar C++. Entonces, en conclusiones, C++ es en algunos casos 10 o 15 veces más rápido que los blueprints, pero también en otros casos, como vimos antes, era ya casi 700 veces o 400 veces más rápido que el caso de blueprints. También, por ejemplo, si tienes algo que ya funciona perfectamente en blueprints y no ves un impacto malo en tu performance, lo puedes dejar en blueprints, no es necesario cambiarlo. También, en el caso que tengas cálculos muy pesados, siempre trata de dejarlos en C++, porque así puedes hacer que tu juego corra aún más rápido. Y también recordar que como programadores, nosotros podemos dejar nuevos nodos disponibles para artistas, diseñadores, etc. y facilitar las tareas del diseño y del proyecto en general. Así que nos sirve mucho aprender C++ para poder aumentar nuestro nivel y poder seguir aprendiendo a utilizar el motor de Unreal Engine. Entonces les quiero dejar aquí también unas páginas en las que yo he visto algunos cursos que sirven para estudiar. Son básicos de C++, tenemos también conceptos y teoría, y también tenemos ya cuando queremos entrar a multijugador. Les voy a dejar estos links en la descripción también para que puedan verlos, ya que son muy buenos cursos y los recomiendo todos. Así que muchas gracias. Si es que tienen preguntas, recuerden dejarla abajo en los comentarios, ya que los voy a estar viendo para poder resolver sus dudas lo antes posible. Muchas gracias, espero que les haya gustado este video y que hayan podido entender un poquito más la diferencia entre ocupar blueprints y ocupar C++ y por qué tenemos estas diferencias en performance. Recuerden, blueprints utiliza C++ por detrás, pero tiene que llamar a una máquina virtual cada vez que utiliza un nodo. Esto hace que utilizar código solamente con blueprints sea más lento que C++, ya que C++ puede correr todo este mismo código en una misma máquina. Entonces los invito a que puedan aprender C++, ya que es un mundo increíble y les ayudará a hacer crecer aún más sus proyectos. Así que eso, nos vemos y sigamos aprendiendo Unreal Engine juntos. ¡Chao!